Saludos amigos, yo soy Pío Antonio Cerda y este es el quinto video tutorial de nuestro curso de ortografía del español. Hoy estamos iniciando el tema del acento. El acento es el énfasis con que pronunciamos una sílaba en comparación con las demás sílabas que forman una palabra. Esa sílaba sobre la cual recae ese énfasis, ese mayor esfuerzo de entonación, se llama sílaba tónica y obviamente contiene la vocal tónica. Ya hemos hablado de esos conceptos de vocal tónica y vocales átonas en otro video tutorial. En nuestro idioma existen palabras de una sola sílaba, son los llamados monosílabos, y existen palabras de dos o más sílabas que en su conjunto son llamadas palabras polisílabas. Todas las palabras de dos o más sílabas tienen una sílaba tónica y existe una clasificación de las palabras en función de la posición que ocupe la sílaba tónica, y de esa clasificación vamos a hablar inmediatamente. En primer lugar, tenemos dentro de esa clasificación las llamadas palabras agudas, aquellas palabras en las que la última sílaba es su sílaba tónica. Tenemos aquí debajo 4 ejemplos, ¿verdad? Observen que en la última sílaba, que es la sílaba que aquí hemos escrito en rojo, va a recaer siempre el mayor esfuerzo de entonación al pronunciar cualquiera de estas palabras. Virtud, coñac, actriz, vivirás. Bueno, entonces toda palabra que cumpla con esa característica es una palabra aguda. ¿Cuándo se acentúan las palabras agudas? Bueno, a una palabra aguda ha de colocársele siempre la tilde cuando termine en vocal o en consonante N o en consonante S. Es el caso de los 5 ejemplos que tenemos aquí, las 5 palabras que tenemos aquí: papá, canción, compás, maní, café. Observen que las palabras que tenemos aquí terminan en una vocal, como en el caso de papá, maní, café, terminan en N, como el caso de canción y muchas otras, ¿no? Terminan en S, como el caso de compás. Así que esa es la regla. Si es una palabra aguda, entonces tenemos que marcarle la tilde si termina en vocal o si termina en N o en S. El otro tipo de palabras es las llamadas palabras graves o llanas, palabras en las que la sílaba tónica ocupa la penúltima posición, es decir, segunda sílaba contada de derecha a izquierda. Y aquí tenemos también 4 ejemplos: receta, textos, corte, tórax. Vemos que siempre aquí en estas palabras el mayor esfuerzo de entonación recae sobre la penúltima sílaba. La regla para acentuar estas palabras, las palabras graves o llanas, es la siguiente: se coloca tilde sobre una palabra grave o llana siempre que su última letra sea una consonante distinta de las letras N o S. Es decir, para marcar una tilde en una palabra grave o llana, la palabra debe terminar en consonante, pero esa consonante no puede ser N y tampoco puede ser S. Y aquí tenemos 5 ejemplos: árbol, móvil, cáliz, mármol, cónsul. Noten que ninguna de ellas termina en vocal, ninguna de ellas termina en N, ninguna de ellas termina en S. Así que cuando se cumplan estas características, las palabras graves o llanas deben llevar tilde, deben marcarse el acento. Una nota importante es que si la palabra grave termina en Y, se aplica esa misma regla que acabamos de enunciar, con excepción de algunos extranjerismos como esto que tenemos aquí, ¿verdad? Royalty, panty, lobby, entre otros. Así que ya lo saben, la Y, que es una consonante, a los efectos del alfabeto, pues es una consonante que para los efectos de las palabras graves o llanas,
pues se le aplica la regla enunciada anteriormente. Por último tenemos las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas, aquellas en las que la sílaba tónica ocupa la antepenúltima posición, es decir, la tercera posición contando las sílabas desde la derecha hacia la izquierda en la palabra. Estas palabras siempre llevan tilde, siempre han de marcársele el acento a las palabras esdrújulas. Y aquí tenemos 6 ejemplos para ilustrarlo: república, cómico, esdrújula, que es una palabra esdrújula, valga la redundancia, matemática, cómpralo, práctico, y hay un montón de palabras esdrújulas en el español. Así que recuerden que a estas palabras, a las palabras esdrújulas, no importa que terminen en vocal o en consonante, obviamente tienen que terminar en una vocal o en una consonante, pero siempre ha de marcárseles la tilde, ha de ponérsele la tilde, marcársele el acento. ¿Y qué hay de las llamadas palabras sobresdrújulas? Bueno, aunque algunos entendidos ofrecen una regla para la acentuación de las llamadas palabras sobresdrújulas, otros entendidos afirman que el idioma español no admite ese tipo de palabras y por eso no nos vamos a referir en este video tutorial a las palabras sobresdrújulas. Ustedes pueden consultar algunos libros en los que incluso se introducen las palabras sobresdrújulas como parte de esta clasificación y se da una regla para su acentuación, pero como hay esta discrepancia entre los entendidos, pues vamos a echar a un lado ese tipo de palabras en este video tutorial. Existen muchos casos en los que debemos marcar la tilde, poner el acento, ¿verdad? El acento gráfico, que es la tilde, a palabras que no se ajustan a las reglas vistas hasta aquí. Pero de esos casos vamos a tratar en futuros videotutoriales. Así que hasta ahora nos quedamos con esta clasificación en 3 tipos: palabras agudas, palabras graves o llanas y palabras esdrújulas. A las agudas le marcamos la tilde cuando terminan en vocal o en consonante N o S. A las graves o llanas le marcamos la tilde cuando terminan en una consonante que no sea N o S, y a las esdrújulas les vamos a marcar siempre la tilde. Hasta aquí este video tutorial. Nos vemos.